Prólogo. La verdad del payaso, promesa heroica y la magia que nace del alma. El sol de la tarde se colaba por la ventana de la pequeña cabaña, tiñendo de oro las páginas del viejo libro que Bel Cranel, de 6 años, sostenía con ambas manos, apoyado en las rodillas de su abuelo, Zeus. Y así fue como Argonauta, el payaso, tropezó con una rama, cayendo de bruces justo cuando el Minotauro embestía. Por pura suerte, la bestia resbaló con él, dándose un golpe tan fuerte que quedó aturdido. Zeus narraba con voz teatral, sus ojos pícaros brillando con diversión. La princesa, que intentaba huir, viendo la oportunidad, le lanzó una de sus horquillas, que milagrosamente se incrustó en el ojo del monstruo, y Argonauta, aprovechando la confusión, logró darle el golpe final. Y así, el payaso fue aclamado como un héroe por un día. Bel frunció el ceño, cerrando el libro con un paf. «Abuelo, eso no es genial», exclamó el niño con indignación. Argonauta no hizo nada heroico. Fue todo por suerte y porque lo ayudaron. Él no era un héroe de verdad. Zeus sonrió, rascándose la barba. La comedia del héroe Argonauta era bien conocida. Una historia que se transmitía de boca en boca, llena de exageraciones y giros ridículos. Era una sátira, una burla al verdadero héroe de los comienzos, aquel que, aunque débil y poco notable, se había esforzado por la grandeza. Sin embargo, ver la desilusión en los ojos de su nieto, un niño que soñaba con ser como los grandes héroes que llenaban sus propias fantasías, hizo que algo se removiera en el viejo dios. Esta es la historia que la gente conoce, la comedia, pero no la verdad, pensó Zeus. Argonauta fue llamado payaso y necio, sí, pero también el héroe de los comienzos. El que solo pudo salvar a uno, pero que con su terquedad y deseo inspiró a muchos. El recuerdo de la verdadera epopeya, de las lágrimas y la sangre, contrastaba fuertemente con la caricatura que acababa de narrar. No, Bel, este no es el momento para medias verdades. Es hora de que conozcas al verdadero Argonauta. Zeus puso una mano sobre la cabeza de Bel, sus ojos ahora serios. Tienes razón, Bel. Esa es la historia que ríe, la que la gente común conoce y cuenta para simplificar el destino. Pero hay otra. Una que solo unos pocos conocen, una verdadera leyenda que ha sido contada con mentiras y bromas, la historia de un hombre con el corazón y el carisma. Un joven que se autoproclamó héroe, pero que en realidad era débil. La historia de un payaso, sí, pero uno que aulló con valentía contra la desesperación. Un verdadero héroe también sabe cómo conquistar corazones, te lo digo yo, que algo sé de eso. Bel lo miró con los ojos muy abiertos, olvidando su anterior enfado. ¿Una historia de verdad? Zeus asintió, su voz adoptando un tono solemne y más profundo, como el eco de los tiempos antiguos. Así es. Es la historia de Argonauta, el joven que, al principio, luchaba contra molinos de viento creyendo que eran gigantes, siendo llamado idiota y payaso por su propia hermana, Faena. Él no era un guerrero poderoso. De hecho, era abrumadoramente débil y poco notable. Pero siempre llevaba consigo un diario del héroe, donde anotaba su deseo de convertirse en uno. Su camino fue duro, Bel. Fue engañado, burlado, y acusado injustamente de secuestrar a la princesa Ariadna. La gente, manipulada con falsedades, lo insultaba. Fue abandonado por muchos, y solo pudo salvar a una persona de su tierra natal en ruinas. Sin embargo, fue en ese momento de desesperación que juró volverse aún más necio que el héroe de las historias. Él creía que si un payaso como él se alzaba, inspiraría a aquellos con más poder y valentía a levantarse también. Y quizás, con suerte, encontrar el amor verdadero, o un buen harén, si tiene la suerte del abuelo. Él no estuvo solo al final. Contó con aliados inesperados como Croso, el herrero, y el apoyo de su hermana, Faena, y otros candidatos a héroe. Aunque lo tildaron de criminal, su valentía fue tal que los ciudadanos de la capital lo reconocieron como el heredero del Señor del Trueno. Y cuando se enfrentó al Minotauro, no fue por suerte, Bel, sino por su firme convicción. Él salvó a la princesa Ariadna, disipando las sombras que rodeaban a la familia real. Su sacrificio fue el de un verdadero héroe.
Al final, Argonauta, el payaso, entregó su vida, sus ojos cerrados para siempre, pero con una sonrisa en el rostro, viendo las sonrisas de muchas personas. Por eso, Bell, aunque se le llame payaso, su historia es el relato heroico, el origen de la esperanza para la humanidad. Bell escuchaba con asombro, sus pequeños ojos brillando con una nueva comprensión y admiración. La historia del payaso argonauta, contada esta vez sin risas forzadas, sino con la seriedad de una verdadera epopeya, resonó profundamente en el corazón del futuro. 2 años habían transcurrido desde aquella tarde memorable en que Zeus le reveló a Bell la auténtica historia del héroe argonauta. 2 años de un peculiar y riguroso entrenamiento bajo la tutela de la tía Alfia y el tío Sard. El pequeño Bell, que antes tenía 6 años, ahora sumaba 8 inviernos, y aunque aún era un niño, la promesa que había hecho seguía intacta, resonando con una fuerza sorprendente para su edad. A menudo, Bell recordaba las palabras de Alfia: "Me convertiré en un héroe". Esa promesa, sellada en un crepúsculo teñido de oro, no había sido una declaración pasajera. Se había grabado a fuego en su joven corazón, impulsándolo a seguir adelante a pesar del miedo y los frecuentes golpes de la reina neurótica. El entrenamiento con Alfia no era un juego de niños. Sus puños a velocidad divina lo dejaban derramando lágrimas y viendo estrellas, y sus regaños eran tan poderosos que podían hundirlo en la profunda oscuridad. Le había enseñado el valor de vivir, a no rebajarse, a agradecer y a sonreír incluso ante un dolor infernal. Bell también recordaba la conversación sobre el mal. Alfia le había explicado que el mal existía para destruir absolutamente todo, teñir de caos el orden, y asesinar a muchas personas. Su propósito era convertirse en el peldaño para el héroe de la siguiente generación, arrebatando cosas preciosas y ganando resentimiento para conducirlos hacia la superación y salvar el mundo. Alfia y Sard habían elegido no tomar ese camino, no ser los odiados. Pero esa elección significaba que el último héroe probablemente no nacería, y el mundo podría ser destruido. Fue en ese momento de profunda revelación, con la carga de esa decisión inmensa sobre los hombros de Alfia, que Bell, con sus ojos rubí, había pronunciado la promesa de ser ese héroe. Había sentido la tristeza de la inminente separación, la comprensión de que Alfia y Sard no serían eternos. Pero en lugar de llorar, había mostrado una sonrisa de esperanza para sus antiguos héroes. Ahora, con 8 años, Bell comenzaba a comprender, a su manera infantil, el peso de esas palabras. La historia de Argonauta, el payaso que, a pesar de su debilidad y de ser abrumadoramente poco notable, se había alzado como un héroe de los comienzos, era un eco constante en su mente. Argonauta no buscaba la gloria por la gloria misma. Se convirtió en lo que se necesitó para inspirar, incluso si eso significaba ser un necio o un criminal. Su sacrificio había sido por salvar a otros. Bell había interiorizado esa lección. Su propio deseo de ser un héroe, aunque inicialmente puro, se había transformado en una determinación forjada en las peculiares lecciones de Alfia y Sard, y en el conocimiento de la verdadera epopeya de Argonauta. No sabía cuándo su deseo de ser un héroe se convertiría en una determinación inquebrantable, o si se convertiría en algo diferente. Pero, como argonauta, que había avanzado a pesar de ser llamado payaso, Bell sabía que debía seguir adelante. Él quería ser una persona que pudiera salvar a quienes tenía enfrente. El recuerdo de Alfia diciendo: "Ya que hablaste sobre ser un héroe frente a mí, resígnate. Ahora no permitiré que te retractes", lo mantenía firme. Y cada amanecer, mientras corría por la ciudad, Bell sentía la presencia de sus padres, Alfia y Sard, quienes lo estaban preparando para ser no solo un héroe, sino el último héroe que el mundo necesitaría. La epopeya que estaba tejiendo era su propia historia heroica, bendecida por el sacrificio de quienes lo amaron y el legado del payaso que se atrevió a soñar con la grandeza. Los 2 años de la niñez de Bell con Alfia y Sard se extendieron a 5, y el pequeño de 8 años creció hasta convertirse en un preadolescente de 13, forjándose bajo un régimen de entrenamiento que solo sus inusuales cuidadores podían concebir. La promesa de convertirse en un héroe, grabada a fuego en su corazón, no solo se mantuvo, sino que se cimentó con cada día que pasaba. El entrenamiento de Bell era brutal, pero metódico.
Cada puñetazo de Alfia, aunque increíblemente rápido, no era para herirlo, sino para enseñarle los límites de su cuerpo, dejándolo con los músculos doloridos y el aliento cortado. El gospel que lo hacía ver estrellas se convirtió en una herramienta de aprendizaje, empujándolo a una velocidad y reflejos que superaban con creces a cualquier niño de su edad. Alfia, quien odiaba el ruido, le exigía una precisión y concentración absolutas. Sus regaños, aunque temibles, eran directos y claros, forzando a Bell a entender sus errores y a corregirlos con una disciplina férrea. Idiota. Si no ves a través de la frontera de la vida y la muerte no conocerás tus límites. Con el fin de volverte algo como un héroe, debes superar 300 veces el límite. Esas palabras resonaban en su cabeza con cada caída, cada vez que sus piernas temblaban y cada vez que el dolor amenazaba con paralizarlo. Y aunque los regaños de Alfia eran temibles, el silencio imponente de Zar durante sus propias lecciones de resistencia a menudo era aún más intimidante, obligándolo a empujar más allá de lo que creía posible. Zar, el gigante cuya cocina era una exquisitez, observaba con una calma pétrea, su presencia era suficiente para comunicar la necesidad de esforzarse sin piedad. Los ejercicios de Zar no eran de velocidad o precisión, sino de aguante puro. Cargar troncos de árboles por pendientes empinadas, contener la respiración bajo el agua hasta el límite, o correr sin descanso por el campo de trigo hasta que sus pulmones ardieran. En cada repetición, en cada caída y cada vez que se levantaba, Bell no solo fortalecía su cuerpo, sino que, sin saberlo, forjaba una integridad en su espíritu, una base inquebrantable para el poder que algún día manifestaría. Esta forja de su espíritu, a través del dolor y la perseverancia, era un eco inconsciente del argonauta que, a pesar de ser abrumadoramente débil y poco notable, se había mantenido firme en su convicción de ser un héroe. Una noche de tormenta, mientras el fuego crepitaba en la chimenea y la lluvia golpeaba la cabaña, Bell, Alfia, Zar y Zeus estaban reunidos. La conversación derivó hacia los misterios del mundo, y Bell, impulsado por una curiosidad que su entrenamiento había avivado, planteó una pregunta. «Abuelo, ¿qué es exactamente el alma?», preguntó Bell, mirando las chispas danzar. Había oído a los dioses hablar de almas y esencias, pero nunca lo había comprendido del todo. Zeus, que había estado sorbiendo de su taza con una expresión de complacencia, dejó la taza con un tintineo. «Ah, mi pequeño Bell. El alma, es la chispa divina que habita en cada ser pensante. Es lo que nos da individualidad, lo que nos permite sentir, amar, odiar y soñar. Es el motor de nuestra existencia. Y lo que nos hace anhelar una buena compañía femenina, o quizás varias, es el motor de nuestra existencia». Alfia, con sus párpados cerrados como de costumbre y un leve tique en el ojo por las palabras de Zeus, añadió con su voz calmada pero autoritaria. Es la manifestación de nuestra voluntad, la fuerza que mueve nuestros cuerpos y mentes. Sin ella, no somos más que recipientes vacíos. Es por eso que tu madre, Metería, aunque su cuerpo era débil, nunca permitió que los demás la sintieran frágil. Su espíritu era inquebrantable. Zar, que había permanecido en silencio, revolviendo la sopa con una cuchara de madera, asintió levemente. Es lo que perdura, incluso cuando el cuerpo se desvanece. Bell procesó la información, luego su mente curiosa formuló otra pregunta. Entonces, ¿podría usarse el alma para algo más? ¿Para la magia? Los tres adultos se quedaron en silencio por un momento. Zeus sonrió, sus ojos brillando con picardía. Una pregunta interesante, pequeño Bell. Algunos dirían que la magia no es más que la manifestación de la voluntad del alma, moldeando el éter a su alrededor. Es como el romance, no lo ves, pero lo sientes y te envuelve. Los cantos, como los que Alfia usa con su gospel, son himnos que invocan y canalizan esa fuerza interna, esa esencia del alma, para crear fenómenos. Alfia suspiró, un sonido casi imperceptible. La magia es una extensión del alma, Bell. Cada hechizo consume una parte de esa esencia, la convierte en poder. Cuanto más compleja o poderosa sea la magia, mayor es el tributo que se exige al alma del lanzador. Por eso, muchos que abusan de ella terminan consumidos, su alma desgastada hasta la aniquilación. ¿Y puede un alma volverse más fuerte?, preguntó Bell, pensando en su propio entrenamiento.
Ciertamente, respondió Zeus. A través de las experiencias, de los desafíos superados, de las emociones intensas, el alma se forja y se fortalece. Cada límite que rompes, cada miedo que enfrentas, cada acto de voluntad que ejecutas, todo eso nutre tu alma, la vuelve más densa, más poderosa. No es solo un músculo, Bel, es el núcleo de tu ser, y de tu futura casa llena de bellezas, si te lo propones. Sard, finalmente, habló con su voz grave. Y un alma fuerte es la base de un verdadero héroe. La voluntad inquebrantable. Esa es la esencia. Bel miró sus manos, sintiendo la energía latente que crecía dentro de él con cada día de entrenamiento. Comprendió que cada golpe de Alfia, cada agotador ejercicio de Sard, no solo fortalecía sus músculos, sino que pulía su alma, preparándola para la gran promesa que había hecho. Una promesa que, como la historia de Argonauta, parecía destinada a superar los límites de 5 años habían pasado desde la revelación del verdadero Argonauta. Bel Cranel, ahora un esbelto joven de 13 años, se sentaba con sus mentores en la cabaña, el crepitar del fuego un acompañamiento familiar a sus conversaciones nocturnas. El sol, aunque ya no teñía de oro las páginas de un libro infantil, aún se filtraba por la ventana, iluminando los rostros pensativos. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de anticipación y, para Bel, una punzada de tristeza. La hora de su partida hacia Horario se acercaba. Es simplemente ridículo, murmuró Alfia, su voz, aunque calmada, llevaba un matiz de incredulidad. Había pasado un tiempo desde que Bel había recibido su falna, hace apenas 10 meses, una decisión impulsiva de Zeus que, sorprendentemente, había dado frutos. Bel, sentado en el suelo, escuchaba el debate de los adultos con una mezcla de orgullo y confusión. Ridículo. Mi falna es, bueno, es mío. 10 meses, Alfia. Solo 10 meses. Exclamó Zeus, con un entusiasmo que parecía casi imprudente. Y mírenlo. Un niño de 13 años, en el nivel 2 con estadísticas que avergonzarían a muchos aventureros veteranos. ¿Quién diría que el deseo de ser un héroe se manifestaría en una habilidad tan potente? Es casi como si su voluntad misma estuviera manifestándose en sus números. Sard, con los brazos cruzados, asintió levemente. Su crecimiento es anómalo. Nunca he visto algo así. No es solo un aumento de fuerza física, sus reflejos son inhumanos para su edad. El gospel de Alfia debió activar algo más que músculos. Y la otra habilidad, Alfia entornó los ojos, dirigiendo su mirada hacia Bel. Es casi una burla del destino. Tener una habilidad llamada Argonauta tan pronto. El acumulador de espíritu, todo eso. Es casi como si el destino lo estuviera empujando hacia un camino inevitable. Bel sintió un escalofrío al escuchar el nombre de su habilidad. Argonauta, como el verdadero. ¿Será que yo también podré cargar mi poder con mi esperanza? La idea le emocionaba y le asustaba a partes iguales. Zeus se rió entre dientes, disfrutando del asombro de Alfia y Sard. Por supuesto que sí. Es el legado. Es el espíritu del héroe de los comienzos que Bel lleva en su corazón con esa habilidad, no solo será un héroe, sino el galán más codiciado de Horario. Pero hay más. El anciano dios se puso de pie, su expresión cambiando a una de solemnidad. Se acercó a Bel y puso una mano en su cabeza, acto seguido actualizó el estado del Falna. Una luz dorada envolvió al chico por un instante, y una serie de runas aparecieron ante los ojos de Alfia y Sard, flotando en el aire. Los ojos de Alfia se abrieron ligeramente, un gesto raro en ella, al ver los valores. Bel Cranel raza. Humano nivel 2 fuerza. SS 1088 resistencia. SS 1029 destreza. SS 1094 agilidad. SS 1302 magia. A 883 habilidades de desarrollo. Suerte. Y habilidades. Argonauta, acumulador de espíritu. Permite realizar una carga para fortalecer un ataque. La potencia depende del tiempo de carga. Se puede usar para cualquier tipo de ataque, pero la carga se disipará si el usuario es golpeado o pierde la concentración. Voluntad inquebrantable, crecimiento acelerado. Crecimiento acelerado mientras el usuario mantenga la voluntad de ser un héroe. Como efecto secundario hacia el usuario inmune a los encantos /nuevo /Eavenly Architect, arquitecto celestial.
Habilidad única. Otorga al usuario una comprensión innata y una capacidad para manipular la arquitectura subyacente del sistema elemental de Underworld, Aether/elementos. Permite concebir, diseñar y escribir nuevas funciones mágicas a través de comandos verbales y la fuerza del Flutlicht, alma real. Esta habilidad no consume memoria de Underworld, sino la integridad y voluntad del usuario, y puede agotar su mente, mind, de Falna. Un silencio sepulcral cayó sobre la cabaña. El gospel de Alfia nunca había sido tan efectivo. ¿Qué son esas estadísticas?, murmuró Zard, rompiendo el silencio. Su voz era grave, casi un trueno ahogado. En solo 10 meses, y con esas estadísticas, es simplemente inaudito. Alfia, aunque no mostró emoción, no pudo evitar que un brillo de asombro cruzara sus ojos. Heavenly Architect, una conexión tan profunda con su alma logró eso. Zeus, ¿qué has hecho? La idea de que Bel pudiera manipular los elementos de Hekai sin necesidad de su memoria habitual, solo con la fuerza de su alma, era algo que ni siquiera ella, con su comprensión avanzada de la magia, había contemplado en un humano. Era la manifestación de lo que ella y Zar no pudieron ser. Y esa habilidad, Heavenly Architect, dijo Alfia lentamente, su voz más pensativa que nunca. Si lo que dices es cierto, Zeus, y esa es la puerta a magia especializada y sin límites, necesitará control. Una chispa descontrolada puede quemar todo a su paso. Zeus asintió, su sonrisa regresando, aunque con un toque de seriedad. Exactamente. No podemos enviarlo a Horario con un poder tan inmenso sin que tenga al menos un dominio básico. Es un reto, sí, pero es un desafío digno del último héroe. Antes de que pise las calles de esa ciudad, Bel, quiero que domines al menos los fundamentos de esa habilidad. Quiero que conozcas los elementos fundamentales y cómo moldearlos. Bel miró la lista de habilidades, sus ojos fijos en Heavenly Architect. Manipular los elementos, como un verdadero arquitecto. La promesa de ser un héroe, que había comenzado como una fantasía, ahora tenía una nueva dimensión, una carga inmensa pero emocionante. No sabía cómo funcionaría, pero la idea de poder diseñar su propia magia era embriagadora. Lo haré, abuelo, dijo Bel, con una determinación inquebrantable en su voz. Dominaré esto. Al día siguiente, bajo la luz del amanecer que se colaba por los árboles, Bel Cranel se despidió de sus padres. Abrazó a Zeus con la promesa de volver. Miró a Zard, quien le dio una palmada fuerte en la espalda, un gesto de aprobación que valía más que 1000 palabras. Y luego, a Alfia. Ella simplemente le dio un leve empujón hacia el camino. No te atrevas a ser menos que el héroe que prometiste, conejo. Y no te atrevas a morir sin salvar a alguien importante, fue su despedida. Su voz, aunque sin emoción aparente, contenía una profundidad de afecto que Bel comprendía. Con su mochila a la espalda, y la mirada llena de esperanza y un nuevo propósito, Bel Cranel emprendió el camino hacia Horario. El payaso se había convertido en un arquitecto celestial en ciernes, un legado bendecido por el sacrificio y la sabiduría de quienes lo amaron. La epopeya estaba a punto.